yo soy Carlos. Y yo soy Paola, fundadores de Setly. ¿Y qué se está tapeando? Es el canal donde vamos a contar cómo intentamos montar nuestra startup y el día a día de cómo hacerlo en España. La primera charla a la que fui, el martes 17 por la mañana, fue un abogado y el título de la charla era algo así como errores que no debes cometer al montar tu startup, al montar tu empresa. ¿Por qué sabe este hombre que eres abogado? ¿Qué errores no debes cometer si él no ha montado una startup, si él no ha montado una empresa? Él lo decía desde el punto de vista de clientes suyos que van en busca de sus servicios profesionales como abogado con problemas. Problemas que quizás si los hubieras planteado bien la estructura desde el principio no tendrías. Eso en esas charlas me parecen muy interesantes porque todos caemos al final en los mismos errores. Entonces, bueno, lo primero que habló fue de la diferencia entre hacer las cosas como autónomo y hacer las cosas como empresa. Muchos emprendedores al principio empiezan como autónomos, bueno, pues porque no saben muy bien. Primero a lo mejor te quieres ahorrar la figura del administrador, de tener, bueno, parece menos complicado, ¿no? Pero dijo una cosa que nosotros ya sabemos, cuando tú estás como autónomo, respondes con todos tus bienes personales, si algo va mal en tu producto, en tu startup, respondes con todos tus bienes personales, eres responsable de todo. Sin embargo, si tú te incorporas como una sociedad, ya sea sociedad limitada o otro tipo de sociedad, en España suelen ser sociedades limitadas, cuando son dos personas, por ejemplo, si no sociedad anónima, SL. Tú tienes un capital en la empresa, te exigen como mínimo 3.000 euros y responderías con ese capital. Si hay algo que va mal, no van a quitarte la casa, no van a quitarte el coche, a no ser que tú hayas avalado tu empresa con esos bienes, que nunca hay que hacer eso. Sí, respondes. Pero vamos, de hecho dice que se creó de responsabilidad limitada para limitar la responsabilidad del emprendedor. Es una cosa muy a tener en cuenta. Dentro, digamos que tú ya te has decidido a montar una SL, una sociedad. Otra cosa muy interesante, la siguiente cosa que dijo, es que si tú tienes varias actividades o tienes varias líneas de negocio diferenciadas por áreas geográficas, por ejemplo, él puso, no es orientado al mundo de startup, pero también lo podemos aplicar muchas veces a nosotros. Entonces él puso el ejemplo de hostelería. Tú tienes un bar en Madrid y tienes otro bar en Alicante o tienes otro bar en otra zona de España, incluso otra zona del mundo. Si va a ser así, lo más interesante es dividir esa SL, digamos, en tres partes. Es la matriz principal. La matriz de la SL sería desde donde tú organizas, o la matriz, la empresa raíz, donde tú organizas las otras empresas, y después diferentes filiales, diferentes SLs, que van asociadas a la primera. Pero lo interesante de esto es que si tú haces las cosas bien, y es una de las cosas que decía que hubieran ahorrado mucho a muchos clientes suyos que han ido con grandes problemas, si tú haces las cosas bien, ¿qué quiere decir hacer las cosas bien? Facturar entre esas filiales como si estuvieras facturando a una empresa externa, a precios de mercado. Si tú conservas todas las facturas, incluso para compartir, él hablaba de compartir trabajadores, tienes dos filiales y a lo mejor hay un camarero que va una semana a una filial y otra semana que hay un evento especial va a la siguiente filial, esto tiene que ser facturado entre empresas como si fuera un trabajador de otra empresa externa. Si tú haces eso bien, informaros mejor, pero básicamente dijo eso, y una de las filiales cae, porque en Alicante no se vende tan bien o en Madrid no se vende tan bien y tienes que cerrar la filial de Madrid, si tú puedes demostrar que todo esto ha sido separado, aunque lo gestione la SL matriz, puedes cerrar solo una empresa y la matriz sigue funcionando. Eso es muy interesante porque él decía que en muchos casos, Carlos, cae toda la empresa, tienes que cerrar todo. Y que para él, en casos como el de la hostelería, lo haría desde el minuto 1.
no tiene mucho más coste de gestión, simplemente si el gestor que tú eliges te cobra el doble que no debería por gestionarte este tipo de estructura, pero él dice que, por ejemplo, él no lo hace, él cobra lo mismo. Y él lo haría desde de entrada. Sin embargo, por ejemplo, en pequeñas empresas y medianas empresas, en pymes, que no es tan claro el concepto, sí que cree que después de un año o dos, casi todas las pymes deberían hacer esto. Si de verdad estás creciendo, si de verdad puedes diferenciar distintas áreas, no solo geográficas, sino de actividad, deberías hacer esto para evitarte muchos problemas. Otra de las cosas que dijo fue, y esto sí que es común, cuando haces una SL en España, una de las personas tiene que ser, uno de los fundadores tiene que ser administrador. Hay que saber que si solo una de las personas, si solo uno de los fundadores es administrador de la empresa, él es o ella es la persona que va a tomar todas las decisiones del día a día. La otra persona, aunque sea socio capitalista y tenga el 50% o incluso el 60% de la empresa, solo tomará decisiones en las juntas de socios. En el día a día, las decisiones de pues quiero comprar más carne o quiero contactar con más cocineros o cada empresa será sus decisiones, no puede tomar decisiones. Dice de hecho que tuvo el caso de una clienta que había montado también creo que un establecimiento de hostelería con una amiga, por ahorrarse, porque claro, el administrador de la empresa es un autónomo que no tiene, eso también es importante saber, no tiene por ejemplo derecho a bonificaciones que hay en España como la tarifa plana del emprendedor. Deberían mirar, cambiar eso, pero si tú eres administrador de una empresa deben estar pensando en empresas, la gente se monta empresas cuando tiene millones de euros y no es así, entonces dicen, bueno, pero si tiene una empresa tiene que pagar más, tiene que pagar los 300 euros o los 200 y pico que sea de mínimo de cuota de autónomos. 313 creo que es el de administrador. Entonces, mucha gente para ahorrarse eso dice, bueno, para dejarnos de líos, porque además siendo administradores dos hay que tomar más decisiones en conjunto, etcétera, que solo sea un administrador y yo me pongo como socio capitalista, que sepa que si hace eso, está dando, hay que confiar entre fundadores, pero él no tiene poder de decisión. Y esta persona en su día se enfadó con la otra cofundadora y le decía, pero es que yo no puedo tomar decisiones. No puedes tomar decisiones porque la administradora de la empresa es la que toma decisiones. Entonces es muy importante hacerlo. También hablaron, no sé si en esta charla o en otras, del famoso pacto de socios. Para evitar casos como estos es muy importante que cuando uno constituye una empresa, ya sea aquí o en otro lugar del mundo, vaya a un abogado, a un notario o simplemente de entrada escriba un papel con su cofundador exponiendo los casos que pueden suceder, que al principio no los planteas, pero suceden en muchos casos y de hecho es una de las principales causas de que las startups mueran, que luego tienes que elegir muy bien al socio y se producen situaciones que no has contemplado. Que eso quede por escrito. Por ejemplo, vamos a ponernos en el caso extremo que he oído en muchas charlas, morir uno de los fundadores, ¿qué pasa? O puede uno de los fundadores de repente no aguantar la presión de llevar una startup y decir yo, mira, me han ofrecido 500.000 euros al año o 50.000 euros al año por un trabajo, me voy a un trabajo fijo y punto. O de repente le salen trabajos, otra línea de profesional y dedica el 70% a esa línea profesional y solo el 30% a la startup. Entonces la otra persona que sí que está dedicando el 100%, ¿qué pasa? ¿Tiene el mismo porcentaje o esto cómo va? Entonces todos esos casos hay que hacerlos en un pacto de socios y es muy importante contemplar.